Bienvenidos un dúo a Moon S a su canal favorito donde analizamos, comentamos y nos emocionamos juntos con cada capítulo y cada detalle de esas historias que nos roban el aliento. Hoy, vamos a meternos de lleno en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les tiene con el corazón superíndice 3N en un PU más menos o, y es que vamos a hablar sobre el momento exacto en el que Demet, bueno, digamos que llega a su límite. Su esa explosión superíndice 3N de frustración superíndice 3N, esa reacción superíndice 3N que todos, en el fondo, vamos esperando y que por supuesto, tuvo consecuencias en CEU superíndice 3 Mocan lo afronta. Antes de que nos lancemos de cabeza a analizar cada gesto, cada mirada y cada palabra, quiero recordarles, como siempre, que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas, actives la campanita para no perderte ni un solo vídeo y, por supuesto, que dejes tu like si este tema te interesa tanto como a mí. Vamos a por ello. Bien, pongámonos en contexto. Sabemos que la relación superíndice 3N entre Demet y Can ha sido una montaña más menos rusa de emociones desde el principio. Hemos visto momentos de pasión superíndice 3N desbordante, de complicidad absoluta, pero también copyright N hemos sido testigos de malentendidos, de celos, de inseguridades que han amenazado con destruir lo que tenuan. Demet, con su carácter fuerte y su espíritu independiente, siempre ha luchado por mantener su identidad dentro de la relación superíndice 3N, algo que a veces chocaba con la personalidad protectora y, seamos sinceros, a veces un poco posesiva de Can. Y es precisamente esa tensión superíndice 3N constante, esa lucha por encontrar un equilibrio entre el amor y la libertad, lo que lleva a Demet a un punto de quiebre. No es un solo incidente, no es una única palabra mal dicha, sino una acumulación superíndice 3N de más menos cosas, de gestos que la hacen sentir incomprendida, sofocada, como si estuviera perdiendo una parte de su misma. Esa sensación superíndice 3N de que la jaula, aunque dorada y llena de amor, sigue siendo una jaula. Recordemos esa escena en la que Can decide organizar una cena sorpresa con todos sus amigos sin consultarle, asumiendo que a ella le encantará. Un gesto romántico pero que ignora por completo las necesidades y preferencias de Demet. Tal vez ella tenía planes, tal vez estaba cansada, tal vez simplemente quería una noche tranquila. Pero la decisión superíndice 3N se tomó superíndice 3 por ella, sin preguntarle, sin tener en cuenta su opinión superíndice 3N. Este tipo de acciones, aunque bien intencionadas, son las que van minando la paciencia de Demet. Ella siente que Can no la ve como una persona independiente con sus propios gustos y planes, sino como una extensión superíndice 3N de con diéresis copyright L mismo, una pieza de su perfecta vida. Es como si Can la estuviera moldeando a su imagen y semejanza, sin darse cuenta de que ella ya es una obra de arte completa. Y luego el tema de los celos. ¡Ay, los celos! Un fantasma que acecha en muchas relaciones, y la de Demet y Can no es una excepción superíndice 3N. Cada vez que Demet interactúa con otro hombre, ya sea un compao más menos hero de trabajo o un amigo, Can se muestra visiblemente superíndice 3 modo, llegando incluso a hacer comentarios sarcásticos, a lanzar miradas fulminantes que podrán derretir el acero. Esto, obviamente, la frustra a Moon S, porque siente que no confía en ella, que pone en duda su lealtad y su amor. Es como si Can estuviera constantemente poniendo a prueba a Demet, como si necesitara reafirmar su control sobre ella. Y claro, después copyright S de un tiempo, esa desconfianza constante puede llegar a ser asfixiante. Demet se pregunta por qué copyright no confía en mí. ¿Acaso no le he demostrado mi amor una y otra vez? ¿Tengo que renunciar a todas mis amistades masculinas para que con diéresis copyright él se sienta seguro? Son preguntas que la atormentan y la llevan al límite de su paciencia. Pero no nos quedemos solo en estos dos ejemplos. Profundicemos un poco más en las más menos cosas que van sumando y que contribuyen a esa explosión superíndice 3N final. Pensemos en esas conversaciones interrumpidas, en esos planes cancelados a última hora porque surgió superíndice 3 algo importante, en esas decisiones tomadas a espaldas de ella. Son más menos os actos de egoísmo, de falta de consideración superíndice 3N, que van dejando cicatrices invisibles en el corazón superíndice 3N de Demet. Son como más menos os cortes que, aunque no sangran a simple vista, terminan doliendo profundamente. Recordemos también copyright en el apresiu superíndice 3N constante que siente Demet para mantener una imagen perfecta ante los ojos de Can y de su círculo social.
Can pertenece a una familia adinerada, con unas normas y unas expectativas muy altas. Demet, que proviene de un entorno muy humilde, siente que constantemente tiene que demostrar que es suficiente, que es tú, a la altura de las circunstancias. Tiene que vestir de una determinada manera, comportarse de una determinada manera, hablar de una determinada manera. Y todo eso, a la larga, es agotador. Demet siente que es tú perdiendo su autenticidad, que es tú dejando de ser ella misma para encajar en un molde que no le pertenece. Asu, que llegamos al momento crucial, a la explosión superíndice 3n. La escena en la que Demet finalmente dice basta. No es una escena violenta, no hay gritos ni insultos, o al menos, no necesariamente. Dependerú de la escena especifica que es tu copyright, ese describiendo. Es una escena cargada de emoción superíndice 3n, de dolor, de decepción superíndice 3n. Es una escena en la que Demet se desahoga, libera toda la frustración superíndice 3n acumulada durante meses. Es como si una presa se rompiera y dejara fluir un torrente de sentimientos reprimidos. Demet expresa con claridad y contundencia todo lo que ha estado sintiendo, todas las veces que se ha sentido minimizada, ignorada, incomprendida. No se guarda nada, no se calla nada. Por primera vez se permite ser vulnerable, se permite mostrar su dolor. Can, te amo, de verdad te amo, podrá decirle con los ojos llenos de lágrimas que resbalan por sus mejillas, pero ya no puedo seguir a su. Necesito sentirme libre, necesito ser yo misma. Necesito que confuesen mu, que me veas como una persona completa, no como una parte de ti. Ya no puedo unirse con tus celos, con tus planes sin consultarme, con la presión superíndice 3n de tener que ser perfecta para tu familia. Necesito que me ames por quien soy, no por quien quieres que sea. Podró aún más menos adir, siento que me estuviese ahogando, que me estuviese quitando el aire. Necesito espacio para respirar, para crecer, para ser feliz. Y aquí es donde entra en juego la reacción superíndice 3n de Can, que es fundamental para entender CU superíndice 3 mo va a evolucionar la relación superíndice 3n a partir de ese momento. CU superíndice 3 mo reacciona Can ante este torrente de emociones. Se pone a la defensiva, negando sus errores y culpando a Demet por ser demasiado sensible, por exagerar las cosas. O por el contrario, es capaz de escucharla, de comprender su punto de vista y de reconocer que ha estado actuando de forma equivocada. Si la reacción superíndice 3n de Can es negativa, si se cierra en banda y no es tú dispuesto a cambiar, entonces la relación superíndice 3n es tú condenada al fracaso. Demet no va a soportar seguir viviendo en un ambiente de tensión superíndice 3n y desconfianza. Si Can se niega a ver su error, si insiste en que tiene razón superíndice 3n y que Demet es la que es tú equivocada, entonces la brecha entre ellos se hará, aún mu, ese grande y serú, imposible de superar. Pero si Can, a pesar de sentirse herido y confundido, es capaz de poner su ego a un lado y escuchar a Demet con atención superíndice 3n, entonces hay esperanza. Si reconoce sus errores, si se disculpa sinceramente y se compromete a cambiar su actitud, entonces podrán tener una oportunidad de reconstruir la relación superíndice 3n sobre bases mu, ese su superíndice 3 lidas. Si Can es capaz de admitir que ha sido posesivo, celoso e inconsiderado, si se da cuenta de que ha estado poniendo en peligro la felicidad de Demet, entonces podrá haber una luz al final del túnel. Observamos que Can se queda en silencio, visiblemente impactado por las palabras de Demet. Al principio parece confundido, como si no entendiera de du superíndice 3 de viene tanta frustración superíndice 3n. Pero luego, poco a poco, empieza a ver la verdad en sus ojos. Empieza a darse cuenta de que ha estado tan centrado en protegerla, en cuidarla, que se ha olvidado de escucharla, de entenderla. Empieza a comprender que sus buenas intenciones no son suficientes, que el amor también copyright n requiere respeto, confianza y libertad. Kizur, ese lo vemos llorar. Unas lágrimas sinceras de arrepentimiento y de amor. Lágrimas que demuestran que realmente le importa lo que Demet siente y que es tú dispuesto a hacer lo que sea necesario para no perderla. Kizu se lo vemos abrazarla con fuerza, pidiendo perdu superíndice 3n una y otra vez, prometiendo que nunca mu se la hará sentir a su. Kizu se lo vemos simplemente escuchar, sin interrumpir, sin justificarse, asimilando cada palabra de Demet como si fuera una lección superíndice 3n valiosa. La clave aquí es la honestidad. Tanto de Demet al expresar sus sentimientos, como de Can al reconocer sus errores.
Si ambos son capaces de ser honestos el uno con el otro, entonces podrán superar este obstáculo y fortalecer su relación superíndice 3N. Si se permiten ser vulnerables, si se muestran tal como son, con sus virtudes y sus defectos, entonces podrán construir un amor ese autocopyrightico y duradero. Pero la reacción superíndice 3N de Can no es el único factor importante. También copyright N es fundamental la actitud de Demet. ¿Es tú dispuesta a darle una segunda oportunidad a Can? ¿O por el contrario ha llegado a un punto en el que ya no confía en con diéresis copyright, L y prefiere seguir su propio camino? Después copyright S de todo, el dolor y la decepción superíndice 3N pueden dejar heridas profundas, y a veces es difícil perdonar y olvidar. Si Demet es tú dispuesta a perdonarlo y a darle una oportunidad, entonces ambos tendrán que trabajar duro para reconstruir la confianza y la comunicación superíndice 3N en la relación superíndice 3N. Tendrán que aprender a escucharse mutuamente, a respetar sus diferencias y a apoyarse incondicionalmente. Tendrán que hablar abiertamente sobre sus sentimientos y necesidades, sin miedo a ser juzgados o rechazados. Tendrán que establecer límites claros y acordar unas reglas básicas para evitar volver a caer en los mismos errores. Tendrán que aprender a negociar, a ceder, a comprometerse. Y sobre todo tendrán que recordar que el amor no es posesión superíndice 3N, sino libertad. Que amar a alguien significa dejarlo ser quien es, con sus virtudes y sus defectos. Significa confiar en con diéresis copyright L, respetarlo y apoyarlo en sus más menos os y aspiraciones. Quizu S. Demet le diga, te perdono Can, pero necesito ver un cambio real en ti. Necesito sentir que de verdad me entiendes y que respetas mi libertad. Necesito que confíes en mí, que dejes de lado tus celos y tus inseguridades. Si no veo ese cambio, entonces no podré copyright seguir contigo. En resumen, la explosión superíndice 3N de Demet es un punto de inflexión superíndice 3N en la relación superíndice 3N con Can. Es un momento de crisis que puede llevarlos a la ruptura o a la reconciliación superíndice 3N, dependiendo de CEU superíndice 3 mo ambos reaccionen ante esta situación superíndice 3N. Es un momento de la verdad, en el que tienen que decidir si realmente quieren luchar por su amor o si es mejor seguir caminos separados. La reacción superíndice 3N de Can, su capacidad para escuchar, comprender y cambiar, es fundamental para determinar el futuro de la relación superíndice 3N. Pero también copyright N es importante la actitud de Demet, su disposición superíndice 3N a perdonar y a dar una segunda oportunidad. Al final, el amor es una decisión superíndice 3N, un compromiso, un trabajo constante. Y solo si ambos estuvieran dispuestos a poner de su parte, podrán superar este obstáculo y construir un amor ese fuerte y duradero. Bueno, mi gente, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos visto CEU superíndice 3 mo la acumulación superíndice 3N de frustraciones lleva a Demet a un punto de quiebre. Y CEU superíndice 3 mo la reacción superíndice 3N de Can ante esta situación superíndice 3N es crucial para el futuro de la relación superíndice 3N. Recordemos los puntos clave, la importancia de la comunicación superíndice 3N, la necesidad de respetar la individualidad de cada uno y la importancia de la confianza en una relación superíndice 3N. También copyright N hemos visto que el amor no es perfecto, que tiene sus altibajos, sus momentos de crisis, pero que con esfuerzo, honestidad y compromiso, se puede superar cualquier obstáculo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué copyright opinan de la reacción superíndice 3N de Demet? ¿Creen que Can se lo merecua? ¿Creen que podrán superar esta crisis? ¿Qué copyright consejos le darán a Demet? ¿Y a Can? Du copyright gemme sus opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus experiencias, sus reflexiones, sus puntos de vista. Hagamos de este canal un espacio de encuentro y de debate sobre el amor, las relaciones y las telenovelas turcas. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y si tienen alguna sugerencia para pro superíndice 3 y Mosan Ulises, du copyright genla en los comentarios.
Estoy siempre abierto a escuchar sus ideas y sugerencias. Nos vemos en el Prusuperindice 3 Simo Anu, Lisis. Muchos besos y hasta la Prusuperindice 3 Sima. Y recuerden, el amor es un camino lleno de curvas, pero vale la pena recorrerlo.